clase. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Es un gran privilegio estar aquí juntos. Estamos grabando la clase, la lección número 11 de el panorama del Nuevo Testamento, viendo hoy algunas de las epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Vamos a navegar a través de estas y luego vamos a pasar un tiempo en el libro de los Hebreos y viendo algunas cosas maravillosas que tenemos ahí. Así es que con un amén en el corazón, con una sonrisa, ¿verdad? En el rostro y con la Biblia en la mano, ¿verdad? Importante, vamos a entrar a la palabra del Señor. Muy bien, voy a estar compartiendo mi pantalla, si me permite un momentito aquí. Ahí está. Amén, amén. Veo varios amenes ahí, bendito sea el Señor. Muy bien, muy bien. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Muy bien, vamos a ir caminando entonces en esta maravillosa lección. No vamos a ver Judas y Apocalipsis el día de hoy, lo vamos a dejar para la próxima semana porque hay mucha expectativa en eso y vamos a aprender algunas cosas lindas de Judas y Apocalipsis, pero vamos a caminar ahorita por primera Pedro, segunda Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho un ejercicio en tercera de Juan acerca de Gayo y Diótrefes. Si ustedes recuerdan, muy buen ejercicio, fue maravilloso, de verdad, hicieron un buen trabajo en eso. Así es que solo vamos a ver de qué se trata esa carta y luego vamos a continuar. Muy bien. Um, primera de Pedro. Primera de Pedro. Pedro siendo el tremendo que fue discípulo de Jesús, ¿verdad? Uno de los 12, uno de los 70 apóstol. Director de la iglesia de Jerusalén. Quiero que pensemos en algún momento, quiero que pensemos en algún momento. El día de Pentecostés, el día de Pentecostés, eh, ¿cómo inició Pedro ese primer sermón que fue predicado después de haber sido lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo fue que inició? ¿Qué pensamiento? Con qué entró ahí? Póngame ahí en el chat. ¿Cómo fue que él inició? ¿Cuál fue su primer punto? ¿Cuál fue su introducción en el libro de los Hechos cuando predicó el primer sermón después de haber sido lleno y empoderado del Espíritu Santo? Póngame ahí en el chat. Vamos a estar leyendo algunas de las cosas. ¿Cómo inició? ¿Cuál fue su primer punto? Ahí. Eh, ¿Cuál fue su introducción a ellos? Sí sabemos dónde está, ¿verdad? En el libro de Hechos. A ver, escriban ahí en el chat. ¿Cuál fue su primer punto? ¿Cuál fue su punto de partida? Amén, amén. Quizás deberíamos tomarnos un ratito para analizar ese sermón, ¿verdad? Sobre lo del espíritu, caería sobre toda carne. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál fue su punto de partida? Amén. ¿Alguien más quiere poner ahí? Citó a uno de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, citó varias cosas del Antiguo Testamento. Habló de Jesús, presentó la profecía de lo que iba a suceder, invitó al pueblo a arrepentirse, a recibir el Espíritu Santo. Muy bien, muy buenos resúmenes del primer sermón. ¿Cuál fue el primer punto que él tocó? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que empezó? Quiero que vaya ahí Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15. Léalo. Ahí está, alguien ya lo puso. Hermana Iris, fíjese lo que dice ahí en el chat. Lea el versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Hechos. Fíjese el primer punto, cómo fue su introducción. ¿Alguien puso ahí arrepentidos y ser bautizados? No, eso no está en el versículo. Quiero los versículos 14 y 15. ¿Qué dice el versículo Dice, 14 y 15?
Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Detente ahí, mi hermano, detente ahí. Dijo, esto sea notorio. Pónganme atención, oigan mis palabras. ¿Se da cuenta? Dijo, necesito que me escuchen. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras? Léalo, mi hermano. Fíjese, ¿qué dice? Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí está nada más. Ok, ahora sí todos pongan. ¿Cuál fue la introducción de Pedro? ¿Cuál fue la introducción de Pedro? O sea, notorios y oíd mis palabras. Exacto. ¿Y luego? ¿Qué dice? No está argumentando de que no estaban ebrios. Exacto. Dijo, no estamos ebrios. No estamos ebrios. ¿Cómo estarían ellos que Pedro tuvo que aclarar que no estaban ebrios? Atónitos. Murmurando. Es decir, no hablemos de la gente, hablemos de los 120. ¿Cómo se estarían portando que la gente pensó que estaban ebrios? Hablando en lenguas ¿Qué más? extranjeras. ¿Qué más? Me imagino que quizás temblando, algunas manifestaciones del espíritu cuando se toca con el cuerpo, ¿verdad? Que tiembla, que caen. Estamos hablando de algo que se Euforia. notaba, Sí, ¿verdad? Algo que se notaba. Si usted ve, está en algún lugar, en una calle, y ve que viene una persona ebria caminando, ¿cómo sabe usted que está ebrio? ¿Le tiene que preguntar que está ebrio o se le nota? tambalea. En su Tambalea, manera ¿qué de más? hablar, su manera de hablar. Su manera de hablar, ¿qué más? De caminar, Su manera de caminar, ¿qué más? Santo de, Dios. mm, Por su manera de actuar Su también. manera de actuar, su olor, ¿qué más? No podía mantenerse en pie. Ok, si una persona que no puede mantenerse en pie, ¿qué más? ¿Cómo notamos su manera de tratar a Se los ponen a demás? hablar solos, ¿Cómo dice? se ponen a hablar solos. Sí, ¿verdad? el hermano Hacen decía algo diferente. bien importante, su gozo. La gente que toma a Sí, veces anda bien feliz. dígame si sí o si no. Cuando una persona está borracha, es como que se pone más feliz a veces, ¿sí o no? Se ponen más Sí, sentimentales, lloran por todo, unos se ponen bien amables, Se ¿sí o ponen no? a gritar, se pastor, se ponen desinhiben, a gritar hablan. y todo eso. El introvertido no deja de hablar. ¿Verdad? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se nota en la manera que uno habla, en la manera que uno camina, en la manera que uno trata a los demás, en la manera que uno piensa, se nota. Una persona ebria no le tienen que preguntar, óigame, ¿usted está ebrio? No, se le nota. Entonces, alguien que está lleno del Espíritu Santo, se nos tiene que notar, amados. Se nos tiene que notar. Alguien puso ahí algo acerca del licor, pero recuerden, gracias, sí, el licor tumba de las barreras de la sociedad, correcto, correcto, pero acuérdense, estamos hablando, este no es una enseñanza acerca de la borrachera o del licor, esto es una enseñanza acerca de la llenura del Espíritu Santo. Se nos tiene que notar, amados, se nos tiene que notar. Y fíjese, El la gozo, manera, pastor. por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Qué interesante que Pablo compara la llenura del Espíritu con estar ebrio. ¿Ya se dio cuenta? ¿Por qué? Porque eso ocurrió en el día del bautismo del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo eso. Muy bien, sigamos. Esa fue gratis. Bendito sea el Señor. Muy bien, y estamos viendo aquí. El autor de Primera Pedro es el apóstol Pedro. Fue escrita más o menos en el año 63, dice, antes de Cristo, después de Cristo. Ahí está. Aquí nos dice, se aprende de esta carta que el sufrimiento es parte también de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra, sea manifestado. Qué maravilloso está. ¿Sí está compartiéndose la pantalla o no? No. No, santo Dios, mil disculpas.
Según yo estaba en gran compartidera de pantalla aquí. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, capítulo 1, versículo 7. Esta carta nos enseña mucho, hermanos, a que veamos el sufrimiento de una manera en la que es parte de la voluntad de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Pero más allá de eso también, el sufrimiento pone a prueba algunas cosas en nuestra vida. Y luego dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado, y qué lindo, Jesucristo. Jesucristo, tremendo eso, tremendo eso. Continuemos. Este es el bosquejo de Primera de Pedro. Dice, primero que nada, hay que estar pacientes bajo el sufrimiento en razón a la salvación. Da la introducción, dice que soportemos el sufrimiento, que nos compórtate según tu sacerdocio. Qué bonito eso. Piensa en Cristo, tenemos que ser piadosos en el hogar, hay que estar feliz a pesar del sufrimiento. Y qué lindo en el capítulo 4 tener la mente de Cristo. Yo reemplazaría esa palabra por no tanto la mente, sino la mentalidad de Cristo. Sí, es lo mismo, es el mismo sentido, la mentalidad de Cristo. Fíjese la segunda parte. Primero es estar paciente en razón de la salvación. También dice hay que ser paciente bajo el sufrimiento en razón del porvenir, de lo que viene. Hay que estar alertas hasta el fin. Hay que aguantar el sufrimiento, someternos a los demás, y usted conoce ese versículo tan famoso, ¿verdad? Resistir al diablo, ¿verdad? Y luego nos da la conclusión. Primera Pedro 5:9. Primera Pedro 5:9. Permítame leérselo para que nos recordemos de ese versículo. Yo creo que ustedes ya se lo deben saber de memoria, pero vamos a buscarlo aquí para leerlo exactamente como va. Primera Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego, la conclusión tan maravillosa, tan maravillosa. Me encantan las conclusiones de las epístolas, especialmente esta, y hasta se hizo un canto muy famoso de esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjese que incluye eso. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? Vuelve Pedro a decirnos la importancia del sufrimiento, de que es parte, después de que habéis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos y el imperio por los siglos. Amén. Alguien en el versículo 12, dígame el nombre de quién está ahí. En el versículo 12 del capítulo 5. Silvano. Silvano. ¿A qué conclusión llegamos la semana pasada? ¿Quién es Silvano? ¿Recuerdan? Silvano es Silas. Silas. Muy bien, mi hermano Pedro. Muy bien, mi hermano Pedro. Excelente. Hermano Pedro, ¿usted tiene mi WhatsApp? Sí, señor. Sí, escríbame, por favor. Hoy o mañana. ¿Ok? Cuando ya termine la clase. Escríbeme, por favor. Maravilloso. Silvano. Ahora, en el versículo 13, ¿a qué iglesia? ¿Qué dice? Se habla de una iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando en el versículo 13? A Babilonia. La iglesia que está en Babilonia. ¿Cuál era la iglesia de Babilonia? ¿Alguien sabe? ¿Qué tenía de especial la iglesia de Babilonia? ¿Qué tendría de especial la iglesia de Babilonia que Pedro la mencionó? Y dése cuenta que dice elegida, también elegida juntamente con vosotros. Qué maravilloso. Debió haber algo ahí. No tenemos tiempo el día de hoy, pero sí, yo creo que deberíamos tomar en nuestro tiempo aparte de estudio y de información, tomar un ratito para ver qué tenía de especial la iglesia de Babilonia. Continuemos. Dice la palabra de Dios algunas cosas peculiares acerca de la epístola. Una vez más, es la epístola del sufrimiento.
Si alguien está pasando por un tiempo duro, si quiere predicar acerca del sufrimiento, del comportamiento, de la actitud, de los beneficios del sufrimiento, este es el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. A Pedro se le ha dado, en primera Pedro, a Cristo, se le da este título tan lindo, el príncipe de los pastores. Solo en primera y segunda de Pedro se habla de Jesús, de Cristo, de esta manera, el príncipe de los pastores. Qué lindo esto, qué lindo. Me encantó esto cuando lo estaba leyendo. Algo maravilloso. El término gracia se usa bastante para designar la revelación, la totalidad de la revelación cristiana. La doctrina de la gracia es algo muy especial, el poder llegarlo a conocer, y Pedro nos da unas pautas, nos da unas piezas de ese rompecabezas del conocimiento de la gracia plena, que son importantes incluirlos y conocerlos si vamos a enseñar, si vamos a predicar y sobre todo si vamos a vivir la gracia. Muy bien. Segunda Pedro, continuemos ahí con Segunda Pedro. ¿Sabe qué? Regresemos un poquito a Primera Pedro capítulo 5, versículo 2. Primera Pedro capítulo 5, versículo 2. Qué lindo es estar metidos así en la palabra. Ve al versículo 2. Amén. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿De dónde sacó Pedro las palabras apacentad? ¿Quién recuerda dónde sacó Pedro esas palabras? Cuando De Jesús. De Jesús. fue confrontado con Jesús en su aparición. Ya se dio cuenta que Jesús no le dijo pastorea, le dijo apacienta. ¿Sí o no? Importante eso, importante eso. Sigamos adelante. Gracias, qué bueno. Hay que ir conectando todo, hay que ir conectando todas las cosas. Segunda de Pedro, ya sabemos que se dirige a los creyentes en general. Ya ven que las cartas de Pablo iban dirigidas a un pueblo, a una iglesia específica. Pedro no. Segunda Pedro se dirige a los creyentes en general, pero especialmente a los que se les llama los expatriados. Ahí eso está en el capítulo 3, versículo 1, la dispersión. ¿Cuál fue la dispersión? Cuando hablamos cuando empezábamos, hablamos un poco de esto, si ustedes recuerdan, eran aquellos que fueron esparcidos, esos pobres cristianos que fueron regados por toda. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? ¿Se acuerdan que hablamos de ellos? Esa pareja. Hablamos un tiempo de ellos, eran parte que se habían ido a vivir, se habían cambiado de ciudad por la dispersión. Entonces, si ustedes recuerdan, en las primeras clases hicimos un corto estudio acerca de ellos. Entonces, se cree que fue escrita un poco antes de que Pedro muriese como mártir. Le da un interés muy bonito a la epístola. Vamos al capítulo 1, versículo 14, si me permiten leérselo. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¡Wow! Ya casi llegaban, ya estaba Pedro en sus últimos días. Y esto le da un toque muy lindo a la carta. El capítulo 3 nos dice la venida del Señor. Si se da cuenta ahí, dedica todo el capítulo 3, porque era uno de los problemas que los destinatarios necesitaban aclarar. Y Pedro se los aclara. Si usted quiere leer un poco acerca de la venida del Señor, este es otro capítulo muy bonito. Recuérdense que Pablo escribió también un capítulo que es el más largo, que habla acerca de la venida del Señor, pero este capítulo también tiene mucho que ver. Otros propósitos también era evitar los errores y que esperasen la venida del Señor Jesús y que perseveraran. El verso clave 3:18 dice, antes bien, creced, qué lindo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. La gracia y el conocimiento. Una vez más, Pedro, recuerden lo que les dije, Pedro nos da unas piezas muy importantes en el rompecabezas que tenemos que nosotros ir entendiendo y descifrando acerca de la gracia, el maravilloso evangelio de la gracia. Pedro es un buen
Las epístolas de Pedro son muy buenas para poder aprender acerca de eso. Nos dan piezas muy, muy importantes. Tremendo, tremendo eso. Tremendo eso. También nos habla en el capítulo 2 de los falsos profetas y los falsos maestros. Quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Fíjese qué lindo dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué interesante que habla de cosas que nos han sido dadas y no dice mediante la imposición de manos, sino mediante el conocimiento, pero dése cuenta que dice el conocimiento de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó. Maravilloso eso, tremendo eso. Si usted subraya en su Biblia, si usted acostumbra a hacer eso, le voy a invitar a que agarre una flechita y con una flechita conecte el versículo 4 con el versículo 7 y haga un paréntesis ahí. Haga un paréntesis, iniciando del versículo 4 hasta el versículo 7 y tome eso del versículo 3 hasta el 7, tome eso y léalo. No lo vamos a hacer en este momento, pero conecte esos versículos. Ahí hay una riqueza muy especial entre los versículos 3 y 7, pero conecte el 4 hacia el 7. Fíjese qué lindo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, el afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Vamos a hacer algo ahorita. Siento en mi corazón. Quiero que note algo. ¿Por qué es que cada una de esas cosas que hay que añadir las menciona 2 veces? Fíjese que el versículo pudiera decir así. También, vosotros también, versículo 5. Toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, afecto fraternal y amor. ¿Por qué lo repite 2 veces? Cada una de estas cosas. Porque tiene que ir en ese orden. Sí tiene que ir en ese orden, pero ¿por qué? ¿Por qué lo repite 2 veces? ¿Por qué dice al amor? ¿Por qué dice a vuestra virtud, fe? Añadid a vuestra fe, virtud. Y luego repite, a la virtud, conocimiento. Lo enfatiza para que lo podamos comprender, para que veamos que es importante. Hay un énfasis. Lo enfatiza. Parece que lo entrelazara. También pudiera hacer eso que como que uno Lo entrelaza, uno exactamente como una cadena. Están juntos que muy bien. Qué bonito eso. Es un entrelace, es una cadena. Como quien dice, añadan esto, luego ponen el otro. ¿Ok? Asegúrense que está bien. Después de que ya esté bien le ponen el otro. Ejercicio personal. Si escribiéramos esa lista como una cadena, la hermana lo dijo muy bonito, como una cadena, y alguien puso ahí importante, ponerle atención, de suma importancia. ¿Dónde estamos en esa cadena? ¿Se recuerdan cuando hicimos el estudio acerca del amor? Cuando yo voy a poner mi nombre una vez más. Joel es paciente, Joel es benigno, Joel no se enoja, Joel no... a ver si yo tengo amor, ¿verdad? Pero a este versículo me dice que antes de llegar al amor tengo que tener todas esas otras cosas. Ay. Con razón el amor cubre multitud de pecados, porque ya tengo todas esas otras cosas. Entonces, ¿puedo tener yo amor sin virtud? Según este versículo, no. ¿Puedo yo tener amor sin dominio propio? Ahora, le voy a dar un poquito más. ¿Está listo? Está listo.
lo repite 2 veces, y aquí hay revelación. Lo repite 2 veces porque la primera vez es hacia uno mismo y la segunda vez es hacia los demás. Entonces, al iniciar este versículo, poniendo toda diligencia en esto, añadid a mi fe, empieza con la fe, virtud. Cuando ya la virtud está dentro de mí, la manifiesto a los demás, entonces ya se le añade conocimiento. ¿Se acuerdan cómo empezamos de lo de alguien que está lleno del Espíritu Santo, que se le nota? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, alguien que está, voy a usar el ejemplo, ¿ok? Por favor, no digan, el pastor estaba diciendo que hay que embriagarse. Yo no dije eso. Pero alguien que se está embriagando, primero lo empieza a sentir él. Y después lo notan los demás, ¿sí o no? Así es. Pastor Entonces, Joel, dígame. una cuestión es cuando usted, el ejemplo del borracho, uno lo nota de esa forma, pero especialmente ayer veníamos del concierto y paramos a comer a un lugar y una persona embriagada se me atopó por la parte de atrás y sin él conocerme, lo primero que hace es te da un abrazo porque a ellos se les quita la pena y creo que demuestran el amor, estar embriagado del Espíritu Santo de Dios y inmediatamente demuestran el amor. Demuestran algo. Es una tremenda comparación, pastor, realmente es una tremenda comparación. Sí. Exacto, sí, sí, y fíjense que hay otras, no lo tengo en mi cabeza, perdonen, no me lo sé, pero no los tengo memorizados, pero hay varias partes en la Biblia en la que se compara el vino con la llenura del Espíritu Santo. Es más, Alegría, alegría. Jesús, ¿sí o Gozo. no? Jesús mismo, ¿cómo alegró la boda de Caná? ¿Cómo? Ahora, acuérdense, no fue con vino, fue con agua convertida en vino. Acuérdense, la palabra la leímos. No perdamos eso. Estamos en clase, estamos en clase. Entonces, por eso este versículo habla de una cosa una vez y dice, ténganla dentro de ustedes. Cuando ya la tengan, que los demás lo noten y ya le pueden añadir el siguiente. Cuando le añaden el siguiente, se lo añaden a ustedes. Cuando ya lo noten, que los demás lo noten y le añaden el siguiente. Entonces es algo adentro y afuera, adentro y afuera. Por esa razón es que los pone 2 veces. Qué sabio era Pedro, ¿verdad? Qué sabio era Pedro. Ahora creo que vamos a leer un montón de versículos y cuando veamos una palabra 2 veces ya vamos a saber. Ya vamos a saber. Ya vamos a saber. Muy importante esto, muy importante esto. Muy bien, sigamos adelante. Sigamos adelante. Se está poniendo buena la clase, ¿eh? Qué bárbaros. Ustedes cálmense, pórtense bien, pórtense bien. Pórtense bien. Amén. Muy bien, sigamos adelante, sigamos adelante. Vamos a ver el bosquejo breve de segunda Pedro. Aquí está, se los voy a poner todo de una vez y lo voy a leer. Aquí está, 3 capítulos. Fíjese qué lindo. Las fuentes del conocimiento de Cristo. La primera fuente es Cristo mismo. Luego las promesas, Pedro, las escrituras. Luego nos da los estorbos contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué es que a veces no podemos obtener el conocimiento de Cristo? Acuérdense, en 2 Pedro, dice, pongan diligencia en esto. Pongan diligencia porque hay estorbos. Hay estorbos. Dice que los maestros falsos, la corrupción. Ahora, cuando se refiere a la corrupción, no solo se refiere a las cosas del mundo, el mundo que está corrompido, sino también a un evangelio, a un mensaje que puede corromperse. Y tenemos que tener cuidado que el mensaje, que la palabra, porque a veces decimos, no, yo estoy predicando la palabra, es la Biblia, pero tengamos cuidado a que no se haya corrompido eso. Luego, los usos del conocimiento de Cristo. Qué lindo, mire, 3 cosas. El tiempo no nos alcanza, lo iba a poner a usted en un ejercicio de grupo a encontrar estas 3 razones, pero ahí está, de una vez se las doy, de una vez se las doy. 3 razones del conocimiento de Cristo. Número 1, para recordar. Número 2, para anticipar, acuérdense la venida. Y para santidad, para santidad. Qué lindo está eso. Todo eso está en el capítulo 3, de 2 Pedro, donde habla de la venida del Señor. Donde habla de la venida del Señor. Qué interesante que conecta el conocimiento de Cristo con su venida y aclara las cosas. Aclara las cosas. Entonces, para recordar, para participar y para anticipar, perdón, y para santidad. Qué lindo está eso. Qué lindo está eso. Y nos vamos a
al versículo 18 de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Fíjese qué lindo termina. Qué lindo termina. 3:18. 3:18, correcto. ¿Qué dice? Léamelo, mi hermana, ya que usted lo dijo ahí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Fíjese que no dice a él sea la gloria. ¿Qué dice? ¿A él sea qué? A él sea A gloria. él sea la gloria. No dice la gloria. No dice la gloria. Lea bien. A él sea gloria. A él sea gloria. Tengamos cuidado. Leamos bien. Leamos bien. A él sea gloria. Qué lindo. Ahora y hasta el día de la eternidad. Pero ¿cómo termina Pedro? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Una vez más, ya les había mencionado eso. Qué lindo que un apóstol que está ya llegando a sus últimos días da ese maravilloso consejo. Sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Mi esposa tiene una línea muy linda que ella dice. Ella dice, el crecer no es una opción. El crecer no es una opción. Hay que crecer. Tenemos que crecer porque todo lo saludable crece y se reproduce. Entonces, el crecimiento es una señal de salud. De salud. Ahora, no me refiero solo a adquirir conocimiento. A veces pensamos que el crecer es aprender más. No. Recuérdense lo que hemos estado hablando también. Recuérdense, no se trata solo de cambios de hábitos, sino la transformación del corazón. ¿Se acuerdan que hemos dicho eso? No solo empezar a portarse diferente, sino que haya una transformación completa. Así como el ebrio que estábamos hablando, que se transforman, ¿no? Se transforman, ¿no? Entonces, de la misma manera, santo Dios, no vayan a hacer de eso una doctrina, ¿ok? No vayan a hacer de eso una doctrina. Amén. Amén. Continuamos entonces aquí. Qué maravilloso eso. Algunas cositas diferentes. La palabra conocimiento, ya hablamos de eso. Lo que estaba tratando de hacer Pedro era prevenir la enseñanza falsa. Es mucho más peligrosa que la persecución, dijo. Wow, la persecución limpia y fortalece la iglesia. La enseñanza falsa la debilita y arruina su testimonio. ¿Oyeron eso? Voy a repetirlo. La persecución limpia y fortalece la iglesia. La enseñanza falsa la debilita y arruina su testimonio. Wow, wow. Qué tremendo eso. Puede venir persecución y ahí estamos. Señor, quita la persecución. No. Eso nos puede fortalecer. Oremos para que la falsa enseñanza no tome raíz en nuestros corazones y no tome raíz en nuestras iglesias. Todos tenemos el derecho de cuestionar. Yo les digo a la gente de mi iglesia, si en algún momento yo estoy predicando o enseño y no está en la Biblia o no está bien, todos en esta congregación tienen derecho de venir y hablarme y decirme, pastor, usted dijo algo y está equivocado. Vamos a corregirnos porque es importante que todos lo probemos todo y nos aseguremos de que no haya falsa enseñanza dentro de nuestra iglesia. Así es que mantengamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Amén. Primera de Juan. Hay 5 propósitos al escribir esta epístola. Voy a moverme con eso. Aquí está. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Este es otro que les iba a poner a que hiciéramos, pero vamos a verlo. Número 1, anima a la comunión, producir gozo, prevenir de pecar, no caer en error y animar a confiar. Qué lindo. Anima a la comunión, producir gozo, prevenir de pecar, no caer en error y animar a confiar en Dios. Mire qué lindo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, qué lindo, el justo. A Jesucristo, el justo. Qué maravilloso eso, qué maravilloso. Entonces, aquí hay 5 cosas muy especiales aquí en esta epístola. Una vez más, animar a la comunión, producir gozo, prevenir el pecar, no caer en error y anima a confiar en Dios. Continuemos entonces aquí. Aquí hay un bosquejo breve
de esta carta. Dios es luz y en él no hay oscuridad, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Qué interesante porque Juan también empieza de esa manera. En el principio era el verbo era con Dios, y en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida era la luz de este mundo, aquella luz verdadera, y empieza a hablar acerca de eso. Igual, aquí nos habla de las codicias del mundo, dice no las ames, no seamos engañados, hay que andar en la unción, o sea, en el espíritu. Nos habla de que Dios es amor, y una vez más, uno más de los apóstoles toca la venida de Jesús. Mientras viene, tengamos confianza, y también al venir, por su amor seremos semejantes a él. Vamos a leer ese versículo, capítulo 3, versículo 2, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Fíjese qué lindo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Qué lindo. Todo esto por su amor. ¿Se acuerdan cuando hice el cuadro que hablamos de la salvación, la justificación, luego la santificación y llegábamos hasta la glorificación? Seremos. La meta es ir subiendo, que haya menos de la carne y más del espíritu. ¿Recuerdan eso? Hasta llegar al punto en el que seremos semejantes a Cristo en el momento de la glorificación. De la glorificación. Qué lindo esto, qué lindo concepto. Habla de los hijos de Dios, dice que no practican el pecado, los hijos de Dios responden al amor. En lo que hacen, el corazón no los reprende y Dios les oye, tienen un buen testimonio, y da una advertencia también contra los falsos maestros. Qué interesante que los apóstoles advertían en cuanto a eso. Dice que hay que probarlos, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí empieza a hablar acerca de eso. Los centrales que creen en Jesús, que dependan del Espíritu Santo, vean si solo hablan de lo mundano, disciernan si conocen a Dios. Eso del versículo 5, vamos al versículo 5. Fíjese en eso. Dice de la siguiente manera: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Examinemos cuando estemos enseñando y predicando nosotros mismos, no solo a los demás. Examinémonos cuando estamos predicando. ¿De qué hablamos más? ¿Hablamos más del pecado y de lo feo del mundo, o hablamos más de Jesús? ¿Se ha dado cuenta que a veces estamos predicando, llevamos 10, 15 minutos predicando y no hemos exaltado a Jesús? A veces, pero es necesario hablar de las cosas malas, es necesario, claro que es necesario, pero acordémonos que lo principal es exaltar a Jesús, su gracia, la salvación. Tenemos que mencionar las cosas que hay que dejar claro. Tenemos que hablar de la carnalidad, seguro. Se tiene que predicar el perdón del pecado, el arrepentimiento, claro que sí, pero todo con el propósito de exaltar a Jesús y su sacrificio en la cruz. Entonces, examinémonos de verdad cuando estemos enseñando, cuando estemos predicando, y asegurémonos de no solo hablar de las cosas del mundo, sino de hablar de lo que tenemos que hablar. Hablar de lo que tenemos que hablar. Lindo eso. Dios es vida. Bellísimo esto. Voy a hablar un poquito más rápido. En Cristo, en vencer y en seguridad. En Cristo, en vencer y en seguridad. Eso ya está en el capítulo 5. En el capítulo 5. Vea qué lindo. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Luego el capítulo 5, versículo 2, fuerte, muy fuerte. Luego en seguridad, el testimonio de Jesús dentro de sí. Fíjese, el testimonio de tener vida eterna en Jesús, el testimonio del nombre del Hijo de Dios y de la confianza de recibir las peticiones. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. La palabra clave ahí no es pedir. Sabemos que él nos oye. La palabra clave es conforme a su voluntad. ¿Alguna vez ha oído usted o se le ha salido
en un momento de desesperación, decir, Señor, si tú existes, dame esto. Y dice Dios, no es mi voluntad dártelo, no te lo voy a dar, de todos modos yo existo, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene que comprobar que existe y darnos algo para que nos salgamos con la nuestra. Él dice, yo existo, si es mi voluntad te lo doy, si no, no te lo voy a dar. Yo no tengo que comprobarte que existes. Entonces, mantengamos eso en mente. Señor, si es tu voluntad, hazlo de esta manera. Esto es lo que yo anhelo. Y si es tu voluntad, yo lo acepto. Y si no es tu voluntad, yo lo acepto. Pero sé que tú ya me oíste. Ah, qué lindo eso. Qué lindo eso. Y esa es la confianza de recibir las peticiones. Ahora, alguien que está conectado con Cristo, alguien que está lleno del Espíritu Santo, sí conoce la voluntad de Dios y va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo nos guía en la oración. La importancia. Muy bien. Palabras aquí que se repiten. La verdad, el amor, la luz. Y muchas veces en esta epístola se repite la palabra sabemos. Y nosotros sabemos esto. Y nosotros sabemos. Y lo que sabemos. Fíjese que Juan, siendo el apóstol del amor, no dice lo que sentimos. Si hubiera esperado que alguien como Juan, que es el apóstol del amor, que se moviera por sus sentimientos, él no se mueve por lo que siente. Él dice, sabemos. Tenemos que saberlo. Maravilloso. Continuemos. Segunda de Juan. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos muy bien. Segunda de Juan. Aquí está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salirnos de aquí. Porque tercera de Juan ya lo estudiamos. Vamos a salirnos de aquí. Vamos todos a segunda de Juan en nuestra Biblia. Quiero que vea. Quiero que veamos. Veamos, yo también. El versículo 1. El versículo 1. El anciano, ¿a quién dice que le escribe? A la señora elegida. ¿Quién era esa señora elegida? ¿Será que es una mujer a la que le escribe? A la iglesia que Dios ha elegido. ¿Pero por qué? Ok. Si le escribió a una iglesia, ¿por qué usó la palabra señora? Habla de Cristo. ¿Cristo es la señora? No, habla de María y a su hijo. Oh, yo he oído eso alguna vez, que se refería a la mamá de Jesús. Aquí dice, pastor, a la iglesia elegida y a sus santos a quienes amó en la verdad. Iglesia es representación de la esposa del Cordero. Ok, versículo 4. ¿Qué dice en el versículo 4? Léalo. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oh, entonces era una señora que tenía hijos. Y luego dice del Padre, con mayúscula. Puede ser alguna persona, ser alguna dueña de casa donde se reunía la iglesia. Tal vez. ¿Qué dice en el 5? Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Y qué dice? Versículo 5. Que nos amemos unos a los otros. Amemos los unos a los otros. Qué interesante. Déjeme decirle algo. Se ha estudiado y se ha llegado a una de las conclusiones de las que se ha llegado es que en este tiempo la correspondencia estaba siendo vigilada por los enemigos del evangelio. Y si iba una correspondencia que tenía que ver con el evangelio, la bloqueaban o se la quitaban, no llegaba a su destino. Entonces se cree que Juan la escribió de esta manera, codificada, para que pensaran que le estaba escribiendo a alguien y no le detuvieran su carta y llegara a su destino.
Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante eso. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque se compara con el libro de Apocalipsis, que también está codificado, que hay muchas cosas que no son literales, sino que las metía también. Miren, el versículo 13. Alguien puso ahí, habla de sobrinos, versículo 13, que dice, a los hijos de tu hermana, la elegida. Las dos eran elegidas. También no pastor dice que, Pastor Joel dice que se le habla a una mujer que estaba destinada a guardar o estaba ahí dedicada a la iglesia. Así como la mujer que estaba presente cuando Jesús fue presentado, cuando Jesús fue dedicado en el templo circuncidado. ¿Ok? Tendríamos que se da cuenta qué interesante esta epístola. Y a veces no le hemos puesto tanta atención. Casi siempre usamos el versículo 9, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y casi siempre ese es el único que usamos de esta epístola. Y no nos hemos puesto a pensar a qué señora se refiere. Qué interesante que en el versículo 1 habla de la señora elegida y en el último versículo habla de otra señora elegida. Y luego nos vamos a Apocalipsis y les escribe a las iglesias. El mismo autor. Y a los miembros de cada iglesia les llama hijos. Qué interesante eso. Uno igual tiene que leerla en las diferentes versiones para poder entenderlo. Entonces tiene sentido lo que usted dijo, que fue una correspondencia codificada por causa de que era interceptada para poder ubicar a las iglesias, a los hermanos por la persecución. Correcto. Tenían que tener mucho cuidado en ese tiempo. Tenían que tener mucho cuidado y se pusieron muy creativos. Y Juan especialmente. Acuérdense que Juan era el único que quedaba. Muy interesante eso, muy interesante. Muy bien. Qué lindo, especial. ¿Qué horas son? Son las... Déjeme ver, son las 8:51. ¡Santo Dios! No hemos llegado a Hebreos. Alguien aquí se tiene que ir luego. Dígame ahorita, si no, me regalan 10 minutos, 12 minutos más para que veamos Hebreos, porque Hebreos está muy bonito. Acuérdense que el pastor José me quitó 4 minutos de la clase, me deben 4 minutos. Uy, esto está grabado. Todo suyo el tiempo, pastor. ¿Cómo dice? Todo suyo el tiempo. Muy bien. Sigamos. Seguimos, muy bien. Si alguien se tiene que ir, está bien. Solo necesito saber. Muy bien. Entonces, Sigamos, pastor. Vamos adelante, entonces. Vamos a entrar a Hebreos. Entonces, esto está precioso. Miren, agarren un rollo nuevo, agarren una pluma nueva, mójenla de tinta, de esa tinta que no se borra, ¿verdad? Porque el libro de Hebreos es especialísimo. Y vamos a seguir adelante. Si usted se tiene que ir, acuérdese, la clase va a estar grabada, pero si se puede quedar sería mucho mejor, porque esto está bello. El libro de Hebreos está bellísimo. Si me permiten, voy a prepararme aquí. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Si alcanzamos a ver ahí el libro de los Hebreos. Amén. Se ve muy bien, pastor. Muy bien, gracias. Pastor Diego, ¿cómo está? Santo Dios. Qué gusto ver. Muy bien, gracias a Dios. Aquí está muy bien. Amén. Estoy bien entretenido con el estudio. El pastor Diego y yo somos amigos desde hace muchos años, familia. Muchos años. Él estuvo bajo el pastorado de mi papá y ahora trabajamos juntos, gracias a Dios. Un hombre maravilloso. Muy bien, vamos a entrar a esto. El libro de los Hebreos, maravilloso. Jesucristo, nuestro intercesor ante el trono, o sea, nuestro sacerdote. Es un libro fascinante. Tiene cosas que las otras epístolas no tienen. Se le ha atribuido a Pablo por algunas de las cosas que menciona, pero
es la más literaria, y cuando digo literaria de los libros del Nuevo Testamento me refiero a un lenguaje totalmente distinto. Tiene un estilo muy sublime, muy retórico, un lenguaje bien sabroso, porque el estilo, mientras que el estilo de Juan es muy sencillo y el de Pablo es muy interrumpido, Juan es sencillo, habla del amor, habla del sufrimiento, ya ve que hablamos de eso. El de Pablo es muy interrumpido, Pablo, ¡pum!, golpea y lo da muy lindo, pero la epístola de los Hebreos tiene un lenguaje muy suave, muy refinado. Y cuando digo refinado me refiero a la manera que lo presenta, de una manera poética, pero también doctrinal. Y esa es la razón por la que no están seguros si es Pablo o no el que la escribió. Pero bueno, vamos a ver un poquito de información del libro de los Hebreos. Es la más literaria, lo que les estaba diciendo. Aquí puse lo que acabo de decirles, es más suave, más refinado. Perdón, no había pasado esta diapositiva aquí, pero esto es lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a continuar. Un poquito de más información. La palabra clave en este libro es mejor. Mejor. Aparece 13 veces en esta epístola, 13 veces, y está repleto de argumentos, de exhortaciones. Es más, le llaman el quinto evangelio. Fíjese qué lindo, le mandan el quinto evangélico. Los otros 4 nos describen el ministerio de Jesús en la tierra, pero este describe el ministerio en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Aquí es donde viene Jesús y Cristo, y en este los junta. Acuérdense que hablamos de eso, hablamos de que Jesús era su nombre aquí en la tierra, Cristo es su título, Hijo de Dios. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo. No le dijo, tú eres Cristo, eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, maravilloso, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo vemos aquí en la tierra, sanando, orando, resucitando muertos, liberando personas endemoniadas, caminando sobre el agua, pero en Hebreos lo vemos ya en el cielo, a la diestra del Padre, un Jesús, un Cristo maravilloso, intercediendo por nosotros. Un poquito de más información. Está saturada de citas del Antiguo Testamento, nombres del Antiguo Testamento, ocasiones en el Antiguo Testamento. 7 de ellas están en el primer capítulo. Al leer el primer capítulo, menciona 7 veces el Antiguo Testamento. Fíjese que menciona a Salmos, 5 veces menciona Salmos, una vez menciona Segunda de Samuel y tira también Deuteronomio. Ahí, qué maravilloso está eso. Eso lo de Segunda Samuel, wow, eso está tremendo. Y Cristo ocupa un lugar más grande en el Antiguo Testamento a través de Hebreos. Cuando doy clase yo del Antiguo Testamento, me voy a Hebreos primero, desgozamos un poco a Hebreos y luego nos lanzamos al Antiguo Testamento de una manera, porque ya nos lanzamos buscando a un Cristo que está en el cielo a la diestra del Padre y que ya estaba en el Antiguo Testamento. No Jesús, sino Cristo, el Mesías, porque en el Antiguo Testamento se menciona al Mesías, ¿ok? Cuando vino ya se le puso el nombre de Jesús. Alguien dijo, wow, que no es lo mismo. Deberíamos tener una clase de eso. Sigamos. Adelante. ¿Por qué fue escrito? Fue escrito por algunas razones. Número 1, los cristianos judíos. Los cristianos judíos estaban comenzando a creer que al aceptar el cristianismo lo habían perdido todo. Ellos dijeron, oh, ahora ya no tenemos necesidad del altar, pero es que eso es lo que nos gustaba hacer. Eran nuestras costumbres y empezaban a extrañar los sacrificios, empezaban a extrañar a los sacerdotes, decían, bueno, ¿y ahora qué? Ya no tenemos que ir al sacerdote. Sí, pensaban que lo habían perdido todo. ¿Verdad que eso pasa a veces? Alguien viene a Cristo, alguien acepta a Jesús en su corazón y como no ha conocido al Cristo resucitado en el cielo, piensa que lo que hacía antes
Aún la religiosidad como que la extraña y volvemos a esos rituales, volvemos a esas cosas que quizás ya no son necesarias. Quizás ya no son necesarias o son del antiguo pacto, pero viene Cristo y vino a traer algo muy nuevo. Entonces, el autor de Hebreos tuvo que traer eso. Número 2, él quería evitar, dice ahí, santo Dios. Quería evitar, perdón, lo deletré mal, quería evitar que se volviesen atrás a los ritos, a las ceremonias judaicas. Les decía, no tienen que hacer, ya no tienen que hacer ciertas cosas para recibir perdón de sus pecados, ya no tienen que hacer ciertas ceremonias. Son libres de esas cosas, porque recuérdense que el pueblo judío, cuando Jesús llegó, estaban tan metidos en sus rituales, tan metidos en sus ceremonias, que casi se les pasa por alto que el Mesías ya estaba entre ellos. Acuérdense que a Jesús lo acusaban porque no quería guardar el sabático. Y él decía, yo soy más grande que eso. Sí, pero estás quebrando la ley, pero yo soy más grande que eso. ¿Y quién eres tú? Soy el Hijo de Dios, blasfemo. Y se les perdía eso, y eso es lo que había ocurrido. Extrañaban esos rituales tan rigurosos por los que tenían que pasar, que empezaron a creer que habían perdido algo. Y qué lindo que en otras cartas, hermano, se considera la iglesia y sus problemas. Pero aquí se trata de nuestro Señor mismo, Si se dan cuenta, desde Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios, todos habían ciertos problemas en las iglesias. Juan habla de Diótrefes, había un problema, el hijo de, hey, Gayo, tienes un problema que se llama Diótrefes. Yo voy a tratar con él cuando llegue, pero en Hebreos dice, no. Vamos a hablar del Señor Jesucristo, nuestro Señor mismo. Qué lindo. Y estas son las razones por las cuales se escribió este libro. Vamos a ver a Jesucristo. Me gusta mucho esta foto. Yo sé que así no se veía Jesús, pero a mí me gusta mucho esta foto. Vamos a ver entonces. Primero que nada, nos dice que Jesucristo es mayor que los profetas. Luego se nos dice que es mayor que los ángeles. Luego se nos dice que es mayor que Moisés. Dese cuenta que en todas estas cosas creían los judíos. ¿Ok? Luego se nos dice que es mayor que Josué. Luego se nos dice que es mayor que Aarón, el sacerdote Aarón. Esto golpeó muy fuerte a los judíos, especialmente aquellos que seguían, que eran de la línea del sacerdocio de Aarón. Continuemos. Les da 2 advertencias. Número 1, ocupémonos en no descuidar tan grande salvación. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Tengan cuidado porque por andar metidos en rituales están descuidando tan grande regalo que es la salvación. Se preocupan mucho de los rituales. ¿Cómo se estará manifestando eso en nuestras iglesias el día de hoy? ¿En qué nos preocupamos más que en cuidar nuestra salvación? ¿Será que nos preocupamos más en que el culto salga bien? Y si el culto, y definimos que el culto estuvo buenísimo porque todo nos salió bien y no se salvó nadie. Pero es que se sintió la presencia de Dios, hermano, pues ¿se salvó alguien? ¿Se transformó una vida o solo nos sentimos bien? Tremendo eso. Y cuidémonos de no apartarnos del Dios vivo. Una vez más, podemos llegar a apartarnos del Dios vivo por estar siguiendo los rituales, por estar siguiendo la liturgia de que las cosas se tienen que hacer así o ya no las hacemos como antes. Acuérdense que lo que permanece es la palabra de Dios. Lo que permanece permanece para siempre. Permanece para siempre. La semilla es la misma. Nuestro contexto va cambiando. Y ese es uno de los desafíos más grandes de la iglesia de nuestros días. Es el contexto siempre cambiante. Y tenemos que asegurarnos de no descuidar tan grande salvación y de no apartarnos del Dios vivo. Fíjese esta frase que puse ahí. La negligencia no es un pecado tan grave como el rechazo. Pero si persiste,
en ella es igualmente fatal. Voy a repetir esa frase. La negligencia no es un pecado tan grande como el rechazo a Dios, pero si se persiste en ella, es igualmente fatal. Porque a veces decimos, no, nosotros no hemos rechazado a Dios, aquí estamos con Él, pero si estamos negligentes en algunas cosas y somos demasiado, iba a decir persistentes, pero eso se ve muy bonito, si somos demasiado testarudos, en esas cosas pueden ser igualmente fatales. Continuemos. Vamos a ver el contenido. Fíjese qué lindo esto, qué lindo esto. En los capítulos 1 y 2 se nos habla del mejor mensajero. Ya ve cómo inicia Hebreos. Dice, en otro tiempo se nos habló por medio de los profetas. Ahora se nos ha revelado por él mismo. Qué lindo eso. Es un mejor mensajero. Luego en los capítulos 3 y 4 hay un mejor reposo. Hay un mejor reposo. Qué precioso eso, qué precioso eso. Los capítulos 5 y 7 nos habla de un sacerdote superior. Nos habla de un sacerdote superior. Mire, ahí en eso nos habla en los capítulos 5 y 7. No lo tengo aquí, pero para que esto quede grabado y apunte, nos habla de la humanidad de Cristo. Nos habla de la advertencia contra la apostasía. Y se nos habla acerca del orden de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Ahí está en los capítulos 5 al 7, siendo Jesús el sumo sacerdote superior, la humanidad de Cristo y el orden de Melquisedec. Esa es una enseñanza tan preciosa, tan maravillosa. Ahí en Cades Barnea, donde Abraham entregó sus diezmos por primera vez a Melquisedec. Ya lindo eso, lindo eso. Vamos, en lo que seguimos aquí, vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de Hebreos en su Biblia. Hay un pacto superior. Fíjese cómo dice el autor. ¿Está listo? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Le ha pasado a usted cuando está predicando o enseñando, llega a la cúspide de su sermón y usted dice, este es el punto principal? Igual aquí está. El punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¡Qué tremendo! Alguien debería decir amén ahí. ¡Qué bárbaros! Por lo menos digan amén ahí en donde están. Amén. Ministro del santuario. ¡Oh! Si no ha subrayado eso, el capítulo 8, versículo 2, subraye eso, por favor. La gloria de Jesucristo. Ministro del, ¿qué dice? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¡Qué lindo! Ministro del santuario. Y, wow, ahí nos pudiéramos quedar un buen rato. Aleluya, ministro del santuario. Y luego continúa hablando de eso. Maravilloso, el pacto superior. Capítulos 9 y 10. Habla del mejor sacrificio. El mejor sacrificio. Fíjese en el capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso! Unos versículos aquí. Y mire, versículo 27. Tan famoso este versículo, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
Vea el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Ve lo sutil que es, lo maravilloso que es el lenguaje del libro de Hebreos. ¡Qué lindo esto! El capítulo 11. El capítulo 11, saturado de la patria mejor. Usted ya trabajó en el capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué tremendo está eso. Qué tremendo está eso. Luego en el capítulos 12 y 13 nos da la vida superior. Entonces tenemos el pacto superior, el sacrificio superior, la patria superior y la vida superior en los capítulos 12 y 13. Qué lindo. Qué lindo. Por tanto, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí están esos versículos tan famosos que tanto decimos. Aquí están en estos capítulos. Maravilloso, maravilloso. Luego habla del sacerdocio de Cristo. Veamos esto, mire qué lindo. Vamos a hablar un poco de ahí del Antiguo Testamento también. Se nos dice que es como el de Melquisedec. Eso está en Génesis 14. Nos dice que es un sacerdocio real, porque ambos, Melquisedec y Jesús, eran reyes de paz y de justicia. Reyes de paz y de justicia. Entonces ahí se nos habla del sacerdocio de Cristo. También era un sacerdocio universal. El sacerdocio de Aarón era para los judíos, pero el sacerdocio de Melquisedec era universal. Era universal. Entonces, igual el de Jesucristo, un sacerdocio universal, sin genealogía. Melquisedec nadie sabe de dónde vino ni cómo terminó. Igual Jesucristo, igual Cristo. Algunos dicen, pero Jesús sí tenía genealogía. Jesús sí, pero ya existía antes de eso. Por eso Juan nos viene a decir, en el principio ya estaba. En el principio ya estaba. En el principio ya estaba. Muy bien. Y esta es mi favorita. No tenía sucesor. Ya no necesitamos a nadie más. Ya no necesitamos a nadie más. Nadie va a ocupar nunca su lugar. Al único que es digno de recibir la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Ningún sacrificio humano, ninguno que venga diciendo que Él es el nuevo Cristo, ninguno que venga a decir que nada, no tenía ningún sucesor. Fíjense en esto, qué lindo. También Cristo es sacerdote. ¿De qué? Cristo es sacerdote de un nuevo pacto, porque hay nuevas promesas, mejores promesas en el nuevo pacto. Es una enseñanza linda. El antiguo pacto, lo que es un pacto, esa es una enseñanza preciosa. Una enseñanza preciosa. También es un sacerdote del nuevo tabernáculo, lo acabamos de leer, no un tabernáculo hecho de hombres, sino un tabernáculo que está allá en el cielo. Y de un nuevo sacrificio. ¿Por qué? Porque Él mismo es, no era, Él mismo es el sacrificio aceptable delante del Padre. Él mismo es el sacrificio. Entonces, Cristo siendo un sacerdote de un nuevo pacto, de un nuevo tabernáculo y de un nuevo sacrificio. Qué maravilloso está eso. Cuando tenga tiempo, si no lo ha hecho, yo sé que hay pastores aquí que ya han predicado de esto, de la importancia del nuevo pacto. Qué maravilloso. Sigamos predicando eso, sigamos enseñando eso. Vamos a ver las apariciones de Cristo. Fíjese, qué lindo esto. De verdad, cómo exalta a Cristo el libro de los Hebreos. Me emociona tanto. Tres apariciones. La aparición pasada en la cruz, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre como sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso está en capítulo 9, versículo 26. Luego en el versículo 24, la aparición presente está a la diestra
del trono para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y luego la aparición futura. Que usted ya sabe, ¿verdad? En las nubes, en la gloria, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya leímos eso. Ya leímos eso. Entonces, aquí están las apariciones de Cristo. De Cristo. Qué lindo. En el pasado, ahí en la cruz. Hoy, a la diestra del trono. Y en el futuro, en las nubes. Que vendrá para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso. Qué maravilloso eso. Veo que están entrando más amenes ahí, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el más bello entre 10,000, la rosa de Sarón, el que reina para siempre. Amén, amén. Y nos da una bella despedida. Nos da una bella despedida. Fíjese en esto. ¿Está listo? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pecado eterno, os haga aptos en toda buena obra. Y todos los que están aquí, pastores, maestros, siervos en la iglesia, lo que sea que tú hagas, escucha esta bendición tan linda, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Oh, bendito es el Señor. Ahorita está como para hacer un llamado al altar. Qué bendición, Pastor Joel. Amén. Y ese material es aparte de, porque yo tengo el libro aquí de las cartas, ¿verdad que aparte? Porque yo lo busqué aquí no está. Sí, sí, sí. En el sílabus dice que el maestro puede añadir o quitar algunas cosas, entonces se me dio libertad de añadir esto. No, está tremendo. Está tremendo. Bien definido y bien tremendo. Yo no lo había escuchado así. Esto está... A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Amén, amén. Buen trabajo, pastor. Buen trabajo. Gracias por todo. Amén, amén. Hay tantas. Voy a parar la grabación. Permítame. Excelente, pastor. Muy excelente. Gracias.